invito a que vayan hasta 1 Corintios 12. Hemos avanzado mucho en esta epístola. 1 Corintios 12. Y como siempre digo, antes de comenzar el mensaje, oramos para que nuestros niños ahí pues escuchen el Evangelio desde pequeños, sean expuestos a él y puedan estar decidiendo por Cristo Jesús. Así es que, si ya estamos ahí, quiero comenzar con una ilustración, porque esta semana intenté jugar un poco de fútbol, de soccer, con mis hijos en la parte de afuera de la casa, y me resultó muy aleccionador algunas cosas que vi. En primer lugar, ellos eran un equipo contra mí, ellos dos contra mí, jugaban cada uno. La misión era echar un gol en la portería contraria, llevar la pelota hasta la meta. Pero cuando ellos venían a hacer gol en portería, ellos se fajaban entre ellos por quitarse la pelota. O sea, yo casi que no tenía que defender porque Caleb le quería quitar la pelota a Salén y Salén a Caleb por tal de uno de los dos meter el gol. Lo segundo fue que cuando uno anotaba el gol, el otro se molestaba, no celebraba. Estaba por una esquina berrinchudo. ¿Por qué metió el gol ella y no yo? Y por último, cuando ya estaban frustrados de lo mismo, se me acercaron por Independiente y me dijeron que no querían jugar más juntos, que querían pasarse para el equipo mío. Entonces, con esto en mente, usted va a hacer algunas conexiones con este texto que hoy vamos a leer en 1 Corintios 12. Así es que vamos a leer todo el texto. Vamos a leer hasta el verso 31, todo el capítulo 12. Aunque hoy solo vamos a exponer los primeros 11 versículos. Este capítulo está hablando de toda una misma cosa, solo que había tanto aquí que con la misma idea y siguiendo los mismos puntos, voy a compartir 2 puntos hoy, 2 puntos el siguiente domingo. Así es que vamos a leer todo el capítulo, dice de esta manera: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, verso 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que se parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra.
Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Verso 29. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos oradores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Hagamos un correcto ejercicio de los dones espirituales. Esta es una idea que quiero que vaya en tu mente al pensar en 1 Corintios 12. Hagamos un correcto uso, un correcto ejercicio de los dones espirituales. Y cuando iniciamos el capítulo 11, yo les dije que toda esta sección era una en la que Pablo estaba respondiendo a otras de las preguntas que se le habían hecho por parte de la iglesia. Y todas estaban relacionadas con la vida de la iglesia, cómo se desarrollaba la vida de la iglesia y su desempeño cuando estos estaban congregados. Así que para entender un poco qué estaba ocurriendo, debemos recordar que Pablo les está amonestando desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14 sobre cosas que ellos no estaban haciendo bien en la iglesia del Señor. Incluso el capítulo 13 que es tan mencionado está en el centro de esta amonestación. El capítulo del amor, que hablaremos sobre él también algunos domingos más adelante. Y es que cuando miramos este texto, los dones tan diversos que Dios les había otorgado a los corintios y la manera en la que ellos lo estaban ejerciendo, estaba fomentando más bien división, estaba fomentando más bien orgullo de parte de algunos que tenían mejores dones, estaban fomentando más bien celos, egoísmo, altanería, menosprecio, hasta superstición. Cuando lo que debía traer era unidad. Por eso les hablo acerca de la necesidad de hacer un correcto ejercicio de los dones espirituales. Y debemos hacer un correcto ejercicio de los dones espirituales, en primer lugar, versos del 1 al 3, reconociendo la diferencia entre la obra del Espíritu y la obra de los demonios. ¿Qué comienza Pablo diciendo? Verso 1, mire usted su Biblia. Mire usted su Biblia, ya la traiga en una Biblia impresa o la traiga en un celular. Mire usted su Biblia. 1 Corintios 12:1. ¿Qué les comienza diciendo Pablo? En cuanto a los dones espirituales, no quiero que ignoren. No quiero que sean ignorantes. Porque quizás en otro tiempo, cuando ustedes eran paganos, ustedes eran seducidos por los ídolos mudos en una serie de clases de prácticas que no eran las correctas. Ustedes se acuerdan, capítulos atrás hablamos sobre esto. Aquellos ídolos, el hombre levanta, esconden realmente detrás de ellos demonios que tienen su capacidad de mover, de hacer y de deshacer con el objetivo de ganar más seguidores que les idolatren. De tal manera que ahora ellos, estando en la iglesia del Señor, no pueden confundir los dones espirituales con sus antiguas prácticas supersticiosas
y paganas. Por eso Pablo les está diciendo, en estos desórdenes que estaban habiendo en el culto, que se formaba cierta mezcla de lo que ellos hacían en el mundo anterior con lo que ahora verdaderamente producía y hacía el Espíritu. Por eso Pablo les está diciendo, no quiero que ustedes ignoren. Quiero que entiendan bien de qué se trata esto del Espíritu Santo viviendo en un hombre, en una mujer. De qué se trata esto de que el Espíritu Santo da dones a sus hijos, a los creyentes. Y por dones espirituales podemos decir que son las capacidades divinas para el ministerio que el Espíritu Santo da a todos los creyentes bajo su control para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo los da a aquellos que se convierten en el momento de su conversión para que edifiquen la iglesia, para que hagan el ministerio. Por prácticas paganas que Pablo les está anunciando aquí, él se refería a experiencias místicas, experiencias de éxtasis que ellos tenían, de comunicación sobrenatural, incluso sensual en aquellos templos paganos, con las deidades que eran ídolos, con adivinación, con sueños, con visiones, con revelaciones, con toda una serie de cosas que ellos vivían en su mundo anterior, que estaba muy conectado con la idolatría. Ya hablamos de eso. Entonces Pablo les quiere hacer una diferencia muy clara entre qué cosa es un don producido por el Espíritu Santo y qué cosas son las prácticas paganas que se meten a la iglesia. Versos del 1 al 3. Por eso Pablo les provee dos pruebas para diferenciar, y solo dos, hay muchas más, que nosotros podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia, para diferenciar cuando un don es falso y cuando es auténtico. Y lo voy a decir en mis palabras, pero yo quiero que usted lo vea en el verso 3. Porque Pablo está diciendo, por tanto, yo les hago saber que aunque tengan muchas señales, que aunque muestren muchas cosas que se vean trascendentales, ninguno que hablando por el Espíritu de Dios dice que Jesús es anatema. Puede ser cierto que tengan dos. O sea, alguien guiado por el Espíritu Santo no puede deshonrar a Cristo ni con palabras ni con sus acciones. Nadie puede llamar a Jesús anatema y decir que el Espíritu le guió. Es absurdo. Nadie puede decir o vivir en su práctica de vida, ejerciendo o mostrando dones, que Jesús es maldito. Y decir que el Espíritu Santo está haciendo eso porque es contrario. Nadie puede arguir que es una práctica espiritual aquello que es diabólico o contrario a lo que Jesús enseñó, a lo que Jesús es. Nadie puede decir esto es de Dios y son cosas que Jesús ni nunca las hizo. Es contrario. Nadie puede estar en un trance, en otras palabras, controlado por demonios y decir que está hablando de parte del Espíritu. Y estas son cosas que pasaban, que ocurrían. Y muchos de nosotros que venimos de contextos de idolatría fuerte, hemos visto que Satanás tiene cierto poder para hacer determinadas señales, y el que no crea esto, que se saque un boleto y se vaya allí a Guanabacoa, a La Habana, para que vea allí personas pasándose cuchillos y no se cortan, para que vea allí cosas rarísimas. Y usted no puede llegar a la iglesia y hacer esas cosas y decir que eso viene del Espíritu. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Todo esto que están trayendo de su cultura pagana, no lo puede entrar a la iglesia y decir que es producido por el Espíritu, porque es contrario al Espíritu más bien. Nosotros debemos siempre comparar la doctrina o la práctica de cualquier persona con un don a la luz de la palabra de Dios. Con nada más, a la luz de la palabra del Señor. Ni la experiencia que yo haya podido tener, porque nosotros somos muy sugestionables en determinados momentos de nuestras vidas,
ni lo que veo, porque ya hablamos, Satanás puede imitar cosas que pueden parecer del Espíritu. Ni ninguna otra fuente de conocimiento. Si cualquier práctica dicha de parte del Espíritu contradice lo que la palabra de Dios dice, no es el Espíritu, es de cualquier otro espíritu. De la manera inversa, verso 3, lo que Pablo les está diciendo, y tampoco nadie puede llamar a Jesús Señor sinceramente si no es por el Espíritu Santo. O sea, que confesar a Jesús como Señor no es solo repetir una oración, como decía nuestra hermana Blanca. Yo repito una oración y yo confieso a Jesús como Señor. Y porque yo lo dije con mi boca, ya Jesús es el Señor de mi corazón. No. Eso es lo que Pablo está diciendo. No. Jesús por Señor en una vida involucra afirmar que Él realmente es el Hijo de Dios y obedecer, comenzar a vivir por eso. Es por eso que aquellos que han sido salvados verdaderamente por Dios no solo tienen una confesión pública en sus vidas, sino que comienzan a ver a Dios obrar en sus vidas. Al siguiente día, no es que tú seas alguien completamente nuevo, en el sentido de cómo tú te ves, pero tú sí comienzas a repudiar lo que tú ayer no repudiabas. Tú sí comienzas a querer abandonar lo que tú ayer no abandonabas. Tú sí comienzas a sentir ese deseo vivo que expresaban nuestros hermanos. Quiero estar en la palabra, quiero conocer más de quién es este Dios. Esa es una marca de alguien que tiene un don auténtico. Anhela al Señor. Anhela hacerle verdaderamente Señor. Y curios es la palabra que aquí se usa. Estaba muy conectada con el término de Adonai en el Antiguo Testamento, que implicaba divinidad, autoridad soberana. O sea, yo no se lo estoy diciendo con mi boca. El César es el Señor. Un hombre es el Señor. Jesús es quien manda en mi vida. Y eso va a moldear todo lo otro que yo hago en la vida de la iglesia. Es su opinión lo que importa, porque Él es el Señor. Eso Pablo le está diciendo. Así que tengan cuidado. Y aquí va mi aplicación. La prueba de autenticidad de los dones es el sometimiento al señorío de Cristo en el uso de ellos. Esa es la prueba de que un don es verdadero. Fuera de allí usted podrá ver muchas cosas en la viña del Señor. Muchas cosas. Pero cuando usted vea vivir a ese que dice portar el don de una manera contraria al don, eso no es un don. Y es posible que no sea ni cristiano. Ya sea con su vida, ya sea con sus acciones. Y no estoy hablando de perfeccionismo. Aquí nadie es perfecto en esta sala, nadie. Estoy hablando de que aún en medio de nuestras fallas estamos diciendo, yo tengo a Jesús por Señor, yo quiero hacerlo mejor. Ayúdame, Señor, no puedo. Y la palabra Señor se emplea unas 700 veces en el Nuevo Testamento, lo que nos dice cuán importante es el señorío de Cristo para aquellos que dicen ser de Él. No es simplemente decir, me comprometo con una religión, no es simplemente decir, yo participo en este o en aquel grupo. La deidad, la soberanía de Cristo Jesús es central para la fe verdadera. Él es Señor. Y esto es lo que Pablo les está diciendo. Esta gente que está metido dentro de la iglesia no tienen a Jesús por Señor. Ellos son sus señores, con sus vastas demostraciones de cualquier cosa que pueda parecer un don, pero que no es un don. Así es que lo que una persona crea acerca de Cristo Jesús es la prueba de si lo que enseña o vive es verdaderamente por el Espíritu Santo. Lo que esa persona crea de quién es Cristo Jesús. ¿Quién fue un simple maestro? Bueno, ahí tendrá las consecuencias. ¿Quién fue un personaje histórico? Bueno, ahí tendrá las consecuencias. ¿Quién fue Jesús, el Hijo de Dios que murió en la cruz para pagar por mis pecados que yo merecía y que si yo me arrepiento yo puedo venir a Él en salvación? Bueno, eso comenzará a moldear tu vida. Ahora tú eres su hijo, ahora tú eres su siervo, tú vives para Él y todo lo que pasa en tu vida tú lo quieres poner en sus manos para que se haga de esta o de aquella manera.
Dijo alguien sobre los corintios: si una práctica de ocultismo de ellos parecía tener efecto sobrenatural, daban por supuesto que era de Dios. Si un sacerdote o adivino realizaba un milagro, daban por supuesto que era por el poder de Dios. A semejanza de muchos cristianos hoy día, creían que si algo funcionaba debía ser correcto y bueno. Algunos de los creyentes, sin embargo, se dieron cuenta de que la confusión, división y prácticas inmorales que caracterizaban a muchos de los miembros de la iglesia en Corinto no podía ser de Dios. Simplemente estaban importando cosas de su trasfondo pagano y las estaban trayendo a la iglesia. Y la primera prueba que Pablo les está diciendo a la hora de ejercer correctamente los dones, miren, reconozcan bien cuál es la diferencia de la obra del Espíritu y la obra de los demonios. Porque Satanás es un muy buen imitador. Y usted regresa a Egipto y lo verá imitando también. Si usted recuerda, para hacer un poquitico de teología bíblica, lo verá imitando también los milagros que hacía Moisés ante Faraón. Ahí venían sus magos y imitaban. Hasta un momento que ya no pudieron imitar más. Y yo estoy hablando desde un libro que me leí con respecto a esto. Yo he estado en congregaciones en las cuales no se ejercen los dones correctamente. Yo he visto el abuso de los dones, como muchos de ustedes lo pueden haber visto. Yo les voy a decir más. Yo estuve en la iglesia de este hereje llamado Guillermo Maldonado. La primera vez que yo vine a este país de visita, yo había estado estudiando en el seminario por 6 años acerca de los carismáticos, acerca de sus prácticas, acerca de lo contrario que era a la Biblia. Y un amigo me invitó y yo fui allí a sentarme. Yo quería no solo leerlo en un libro, yo quería verlo con mis ojos. Y yo no digo que todos sean así, solo estoy poniendo un ejemplo. Pero aquel día, todo lo que pasó en aquel culto fue mucha música, bien alta, como para que uno se emocione. Un texto muy fuera de contexto en la pizarra que decía, o en la pantalla que decía: cuando Dios os haga volver de la cautividad, vuestra boca se llenará de risa. Y allí comenzaron a reír ellos como locos. Todos. Y yo le diría, yo, Lesky Pérez, que escuché allí demonios reírse. Que alguien me diga cómo usted justifica una práctica como esta a la luz de la Biblia. O sea, ahí es cuando usted se da cuenta. Yo tengo que hacer un correcto ejercicio de los dones espirituales y yo tengo que reconocer la diferencia entre la obra del Espíritu en un lugar y la obra de los demonios. Literalmente, aquello era descabellado. Y después usted podrá escuchar que en aquel mismo lugar llovió polvo de oro del cielo. Que cualquiera que vaya a la universidad se da cuenta que tiraron un poquito de pepitas de estas que venden de glitter, de lo que sea, por los conductos de aire acondicionado, y todo el mundo se veía con oro en su cabeza. Es contradictorio. Es contradictorio. Y usted tiene que decir, esto no es de Dios. Cuando la emoción y mi deseo de que mi don salga a la luz está primero, es contradictorio porque Jesús es Señor. Y esto es lo que Pablo les quiere dejar a ellos saber en este primer punto. La prueba de que Dios está obrando en alguien o en algún lugar no son los dones extraordinarios, no es el bullicio, no es la algarabía, es la exaltación de Cristo Jesús que se esté produciendo ahí. Esa es la verdad. Que las personas tengan a Jesús por Señor, estén sometidos a Él. Incluso con respecto a
cuando Él quiera que se manifieste un don o cuando Él quiera que no se manifieste. La pregunta es si tú tienes a este Jesús por Señor en tu vida. Porque personas mostrando dones y mostrando talentos, y no estoy hablando de dones espirituales, sino mostrando exteriormente obras que parecen dones, estarán en el infierno. Usted recuerda a aquella gente que vino ante Jesús y les dijo: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre. Y Jesús le dice: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque la muestra de que tú eres un hijo de Dios es que tú tengas a Jesús por Señor, no lo extraordinario que se muestra en tu vida. Una vez más, tú tienes a ese Jesús por Señor. Porque esto es lo que va a hacer que el último día de tu vida, cuando cierres tus ojos, tú escuches las palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Solo eso, nada más. Ni que hayas ido 40 años a una iglesia, ni que hayas mostrado este o aquel don. Que verdaderamente tengas a Jesús por Señor, que Él moldee tu vida, que tú lo dejes transformarte en todas las áreas. Que tú le hayas dicho: aquella cruz en la que tú moriste para abrirme un camino al Padre, yo la merecía. He sido yo quien he pecado contra el Dios que creó todo lo que existe. He sido yo quien he fallado y una y otra vez he querido vivir bajo mis deseos, bajo lo que yo quiero, y me he alejado de ese Dios que me ama, que me quiere salvar, que me quiere traer al conocimiento de la verdad. Sálvame, Dios. Que esa obra de Cristo me permita a mí pararme delante de ti y decirte: no tengo méritos, Dios, para calificar a entrar en el cielo, pero tu Hijo Cristo, Él pagó por mí. Yo me arrepentí de mis pecados, yo lloré por ellos, yo fui transformado, yo fui cambiado y ahora soy una nueva criatura. Si tú no tienes esa seguridad hoy en tu vida, corre a Jesús. Corre a Jesús y dile: perdona mi corazón, perdona cuánto he fallado contra el cielo. Yo necesito ser un hijo de Dios. Hazlo en mi vida. Así es que debemos ejercer los dones espirituales reconociendo la diferencia entre la obra del Espíritu y la obra de los demonios. Jesús es Señor. Y eso ha de caracterizarle. En segundo lugar, nosotros debemos hacer un correcto ejercicio de los dones, comprendiendo que los dones son dados soberanamente a cada uno por el mismo Espíritu. Y esto es lo que va a decir ahora en los versos del 4 al 11. Los dones son dados en primer lugar. Usted no lo merece, usted no los pide, usted no hace nada para obtenerlos, son dados. Es como que llegue y te diga: toma, te regalo esto, sin que usted se lo esperara. Son dados. Y en los versos del 4 al 7, 4, 5, 6, 7, aquí Pablo comparte un entendimiento trinitario de los dones. Para aquellos que quieren un poquito de teología. La Trinidad en estos versos presentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo se ve? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿quién? El Espíritu Santo, ese mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo, es llamado el Señor, es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el Padre, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y en medio de este concepto que se ha compartido aquí de que Dios es un Dios trino, se está compartiendo la enseñanza de que no hay ningún don más importante que otro, porque todos los dones son dados por el Dios mismo, se originan en Él. Él es el que los da en su sabiduría. Y esta idea nos conduce en todo el capítulo. Hay muchos dones, hay diversos dones. Eso está expresando todo el capítulo. Hay diversos dones. Pero el Espíritu Santo que los da es el mismo. Verso 4. Esos dones tienen el fin de usarse como herramientas en una variedad de ministerios diferentes. Por eso dice que hay ministerios. Los dones se ponen en práctica a través de los ministerios.
Pero el Señor Jesús es el mismo. Y estos ministerios tienen diversas funciones, tienen diversas operaciones por el poder de Dios. Es Dios quien hace que esos dones en los ministerios funcionen, operen. Él los hace funcionar, Él los hace eficaces. Mi don, tu don. Y en estos días hablaba con alguien acerca de cuando ocurre este momento incluso de la predicación. Yo puedo compartir el mejor mensaje desde este lugar, hablando como lo que un hombre puede hacer. Pero la obra que el Espíritu hace al usar eso es lo que hace la diferencia. Él trabajando en los corazones. Esa potencia de Dios aplicando esos dones a los corazones de las personas. Y la fuente de los dones es la deidad, es Dios. Él los da a cada uno. El Espíritu se manifiesta. Dice el verso 7. Y se da a conocer en la iglesia por medio de los dones. Lo que nos enseña que los dones no deben estar ocultos, que los dones no deben ser de uso privado, que los dones no deben ser escondidos, porque ellos manifiestan al Espíritu Santo en nosotros cuando se usan correctamente. El propósito de los dones, como dice el verso 7, al final, es el bien común. No es que yo diga, qué buen don tengo. No es que yo diga, cuánto me ama Dios porque yo tengo este don. Es el bien común. Él los da con propósito. Dios los usa incluso para pulir el don de otros. Con la predicación, yo pulo el don del que aconseja. El que aconseja pule el don de tener misericordia del que tiene misericordia. El que tiene misericordia de otro hermano pule el don del que está recibiendo esa misericordia y simplemente enseña o sirve en alguna otra área de la iglesia. Los dones son dados para el bien común y han de pulir en una comunidad los dones de los demás. Por eso es que necesitamos estar juntos. Por eso es que la iglesia en línea solo funcionó en COVID, cuando no podíamos venir a las iglesias. Somos llamados a estar juntos y allí con nuestros dones servirnos unos a los otros, pulirnos los unos a los otros. Porque precisamente en la segunda parte del texto dice, somos parte de un cuerpo. Un cuerpo no es solo un ojo andante. Un cuerpo tiene muchas partes. Ahora, ¿qué no es un don espiritual? ¿Qué no es un don espiritual? Bueno, un don espiritual no es un talento natural con el que uno nace o se desarrolla. Estos son talentos, estos son destrezas, estos son habilidades naturales que Dios les otorga también a las personas. O sea, son regalos de Dios, Dios los da, pero no son dones espirituales que da el Espíritu Santo. Por tanto, esas destrezas, esas habilidades, esas cualidades las tienen tanto cristianos como no cristianos. Por eso el más impío pecador puede ser un gran científico porque Dios lo dotó para eso. Por eso el más impío no creyente puede ser un gran músico, puede ser un gran atleta, y esos no son dones espirituales, son talentos que Dios les dio. Dios como el dador de todas las cosas, Dios como el que hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. Son talentos, destrezas dadas por Dios. Incluso, si alguien llega a la iglesia, es salvado por Dios y usa esas destrezas que poseía antes de él ser un cristiano en el servicio al Señor, gloria al Señor. Pero no son dones, son talentos que Dios le había dado en algún momento. Y no hay problema con eso. La idea es que sean dedicados a Dios finalmente. Dios, lo estoy dedicando a ti. Antes, esto que tú me regalaste sin yo ser un cristiano, yo lo usaba para el mundo, pero ahora yo lo entrego a ti porque tú eres mi Señor. Eso significa Jesús es mi Señor. Lo que sea que yo hacía,
Yo quiero ver cómo lo pongo a producir en el reino de Dios, lo que sea, desde lo más insignificante hasta lo más visible. Los dones espirituales, y tenemos que estar claros, vienen solo como resultado de la salvación, del Espíritu Santo que viene a vivir en el corazón de aquellos que son hijos de Dios y le dicen: salva mi vida, ayúdame. Entonces el Espíritu Santo viviendo en ti, si eres un cristiano, al momento de salvarte, te otorga dones para que sirvas al cuerpo de Cristo. Y ya hablamos, ¿qué es un don? Bueno, es la habilidad especial dada por Dios al creyente y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir una función específica que Dios le ha asignado dentro del cuerpo. Los creyentes, Dios les ha dado dones espirituales para que sirvan al Señor. Así es que en los versos del 8 al 10, coge tu Biblia en tu mano una vez más, se da una lista de dones. Y escuche, esta lista es parcial, esta lista no está completa, esta lista no es, vamos a decir, estos son los únicos dones que hay. No. Incluso algunos dones, desde nuestra interpretación, son permanentes. O sea, eran para aquella época, eran para esta época, para que la iglesia sea edificada en todo tiempo. Pero otros fueron temporales, solo para aquel tiempo, como señales de confirmación de la palabra sobre esos primeros que los hicieron, sobre Jesús, sobre los apóstoles y la iglesia que se estaba fundando. Estos temporales estaban limitados a esa era apostólica y por tanto cesaron después de ese tiempo con el cierre del canon bíblico. Y esos dones incluían algunos de los que Pablo aquí menciona, como milagros, sanidades, lenguas e interpretación de lenguas. El propósito era temporal, para autentificar aquel mensaje apostólico como la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el canon se cerró y ya no existió más necesidad de nueva revelación. Está cerrado. Todo lo que tenemos que decir, todo lo que tenemos que aprender, todo lo que tenemos que compartir está aquí, en la palabra del Señor. Y todo lo que se enseñe y todo lo que se comparta debe ser filtrado a partir de aquí, de la palabra del Señor. Y a esto se le llama en la teología cesacionismo de los dones milagrosos. Y creer lo contrario, que tengo muy buenos amigos que lo creen, se llama continuismo. O sea, esos dones milagrosos han continuado. Ahora bien, cesacionista, porque a veces cuando yo digo yo soy cesacionista, la gente me mira atravesado, no quiere decir ateo ni incrédulo. Porque Dios no es cesacionista. Cesacionista quiere decir que estos dones milagrosos Dios no los sigue usando como los usaba en el tiempo del libro de los Hechos. No son tan evidentes en nuestros días. Han ido cesando debido a que la revelación está completa. Pero eso no quiere decir que Dios, cuando Él quiera, si nosotros oramos por un enfermo, Él lo sane. Él tiene ese poder, Él lo sigue teniendo. Y yo creo eso. Y por eso cuando yo oro, aunque yo creo que no hay una persona con ese poder de venir y orar por una persona y por su poder se sana esa persona, yo creo que cuando yo oro, Dios puede sanar a una persona si Él quiere, en su voluntad, en su deseo. Y yo creo que Dios puede hacer incluso obras milagrosas en lugares del mundo, en tribus, en medio de los montes, donde es necesario porque la palabra no está presente. Dios puede hacerlo si Él quiere. Él tiene poder de hacerlo. Ahora, cesacionismo quiere decir que por habitualidad Él no se mantiene haciéndolo. No lo vemos legítimamente, al menos. Más bien, desde mi punto de vista, forzadamente, más bien con sugestión,
en las personas. Y habiendo aclarado esto, quiero decirle que encontramos otras listas de dones en toda la Biblia, porque Pablo va a mencionar aquí en este mismo capítulo 12, al final que lo leímos, algunos otros dones. En el capítulo 13, en los primeros versos, él va a mencionar otros. En el capítulo 14, él va a mencionar otros. Y aún todo el resumen de dones que encontramos en la Biblia tampoco quiere decir que estos sean los únicos dones que hay, porque Dios se manifiesta de muchas maneras. Llegaremos a ese punto. Y donde encontramos otra lista es en Romanos 12, 6 al 8. Te voy a dejar que vayas hasta ahí si quieres, pero voy a ir leyendo. Por tanto, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Los dones son para usarlos. Si es de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. Esto es un don. Dar. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Y a veces la gente está enfocada nada más en cantar, enseñar y no sé, alguno más. Y hay tanto para hacer en la viña del Señor, y aún hay más cosas que no están escritas en la Biblia que Dios da como dones a sus hijos en dependencia de iglesias, en dependencia de la necesidad. Mire un texto más. Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El fin, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Mire otro más. Efesios 4, 10. No, Primera de Pedro, perdón. 4, 10 y 11. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Según cada uno ha recibido un don especial. Cada uno ha recibido un don especial. Yo escucho a gente decirme, yo no tengo ningún don. Bueno, usted está desafiando la Biblia. ¿O no eres cristiano? Cada uno ha recibido un don especial. Úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, servicio, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así es que estas listas son representativas, como yo le dije. Ninguna es exhaustiva porque no se puede escribir una lista cerrada de los dones. Porque incluso no todos los dones se manifiestan a la misma vez en todas las iglesias. Entonces, vamos a terminar viendo los dones. Me quedan unos minutos. Vamos a terminar viendo los dones que Pablo expresa aquí en 1 Corintios 12. El primero, él dice, a uno les es dada palabra de sabiduría. Y esta es la capacidad de aportar discernimiento espiritual oportuno o provechoso en un contexto cristiano específico. El don de sabiduría que suelen tener algunos hermanos está muy conectado con hacer aplicaciones prácticas apropiadas en situaciones morales, en situaciones difíciles que determinados hermanos están pasando, y usted conoce la Escritura como para aplicar la Escritura con sabiduría. Porque escucha, hay gente que conoce la Escritura, pero no tiene sabiduría. Y aquí nos encontramos a los maestros, a consejeros, a hermanos que han crecido y conocen la palabra y saben cómo dar un buen consejo a un hermano que está pasando por determinada situación. Y esto es necesario en el cuerpo de Cristo. Nos hace falta en medio de estas luchas
en medio de estas cargas, gente que lo está haciendo. Pablo menciona otro. Dice, palabra de conocimiento o palabra de ciencia, don de ciencia. Y este es el don de comunicar comprensión sobre los misterios de la palabra del Señor, de manera que puede haber también aquí un elemento de explicación de lo que muchas personas no conocen, de lo inescrutable en la Escritura, y hay personas que les ha sido dada la facilidad de comprenderlo, de coger un texto, de despiezarlo, de mirar a ambos lugares y decir, esto habla de esto. Y Dios da a algunos santos esta habilidad especial de estudiar su palabra para de ese modo facilitar su comprensión a otros hermanos que no la comprenden tan a profundidad. Pablo habla a otro fe por el mismo Espíritu. Y aquí tenemos que señalar que este don de fe es distinto a la fe salvadora mediante la cual creemos y perseveramos en la vida cristiana. No, este don de fe es la capacidad intensa que suelen tener algunos para mantenerse confiados en cualquier situación de la vida. Están en un barco y el barco se está hundiendo y ese tipo está tranquilo, porque tiene fe. Él confía que ya sea que se muera en ese barco, o ya sea que Dios lo libre, él está descansado y él puede transmitir con ese don paz, aliento a los demás. Es un poco más que la fe que podemos tener cualquiera de nosotros. Es intenso. Tienen esa habilidad de confiar firmemente en las promesas de Dios. Pase lo que yo quiero o no pase lo que yo quiero. Y no nos es dado a todos, pero Dios los usa de tal manera que todos seamos confortados con esto. A lo mejor mi hermano no tiene ese don, pero está pasando por una adversidad y yo puedo decirle, todo va a estar bien, hermano. Pase lo que pase. Y este hermano que tiene este don ha llegado a conocer tanto a Dios que puede afirmarlo con esa confianza que le da tranquilidad al otro hermano en el cuerpo y es edificado. Y mientras lo ejerce y mientras lo practica, más se afirma en él. Pablo habla de dones de sanidades y aquí es donde entra lo que les dije. Porque estos dones de sanidades, desde mi perspectiva, fueron para Cristo, fueron para los apóstoles, fueron para algunos asociados que estaban con los apóstoles en ese tiempo que la iglesia se estaba fundando. Y repito, no me vean como un ateo, Dios puede todavía sanar de manera directa y milagrosa en respuesta a la oración de su hijo o de sus hijos. Pero no hay un cristiano que pueda decir, yo cuando oro pasa esto al seguro. Porque si no los hospitales estuvieran vacíos, con cada persona que pasa por ahí orando y haciendo lo que él dice en ese momento. Entonces, yo veo que Dios lo puede hacer, estas sanidades, pero no mediante un individuo específico que constantemente a él siempre se responde en esas oraciones. Cualquiera de nosotros, orando a Dios en su voluntad, Dios nos puede conceder esa oración. Nosotros hemos visto, tenemos una lista en la que hemos estado orando por años. Y si miramos atrás, hemos visto cosas que Dios ha hecho allí. Aunque las olvidemos, hemos orado por niños que estaban bien enfermos y Dios los sacó de allí. ¿Quién fue el que oró? Y Dios le contestó, no sabemos, mejor todavía. Gloria a Dios, el único que recibe gloria. No fue porque Emilio oró, fue porque Dios lo quiso hacer. No fue porque este diácono oró, fue porque Dios lo quiso hacer. Y estos dones, como les dije, fueron temporales, fueron señales que fueron usadas. Una vez más, pensamos en la gran comisión que no incluye un llamamiento para sanar cuerpos, sino el llamamiento de la gran comisión es a sanar a las almas por medio de la predicación del evangelio. De hecho, los dones de sanidades hechos en el libro
de la iglesia primitiva estaban muy conectados todos, no con simplemente sanar a la persona de su aflicción por un tiempo, sino de darle salvación, sino de traer gloria a Dios. Y lo leímos cuando estudiamos el libro de los Hechos. Llega a ser resucitada incluso una hermana. Pero el objetivo no era que ella misma fuera resucitada porque ella iba a morir eventualmente otra vez. No, el objetivo era que en aquella ciudad, con aquello que había ocurrido, la palabra de Dios se expandiera. Pablo les dice más, Pablo le habla del poder de hacer milagros, don de milagros, y este también es temporal, fue temporal. Es una acción sobrenatural en este mundo natural y sus leyes naturales que solo se puede explicar por la intervención divina. Por cierto, a veces nosotros decimos, no, ocurrió tal cosa, oye, un milagro. Y es que no hemos entendido bien los milagros. Un milagro es algo que va en contra de las leyes naturales. Por ejemplo, Jesús, ¿te recuerda? Habían unos garrafones de agua y él los convirtió en vino en un momento. Por ejemplo, Jesús le dice a Pedro, después de haber caminado también por encima de las aguas, él es en contra de las leyes naturales. Nadie camina encima de las aguas. Camina, ven a mí. Y Pedro da unos pasitos y se hunde. Son actos que solo se pueden llevar a cabo por medio de la anulación de lo natural y que no podía ocurrir si no es con la intervención directa de Dios. Sobrenatural. En otra ocasión, Jesús le dice también a sus discípulos, específicamente a Pedro, creo, allí vas a pescar un pez y va a tener una moneda adentro el pez. Coge esa moneda ahí. Sobrenatural. Y es muy interesante que estos milagros relacionados con la naturaleza solo le fueron conferidos a Jesús. Muy interesante. Aquí quizás entren los exorcismos, que también los discípulos hicieron, Pablo hizo, Jesús hizo. Alguien que está poseído por un demonio, que son quienes están detrás de estos ídolos en el mundo espiritual. Y Dios sobrenaturalmente usaba a alguien con este don en aquel tiempo para echar fuera a ese demonio. Algo que las leyes, algo que la ciencia no puede decir. Eso es esto, esto es aquello. Solo Dios puede hacerlo. Repito, ¿puede Dios seguirlo haciendo? Sí. Por la oración de cualquiera de los santos, de cualquiera. Pero no lo vemos como una constancia en estos días. El otro don de que aquí se habla, el siguiente, es don de profecía o proclamación. Y es la habilidad que se proporciona para proclamar la palabra de Dios eficazmente. Aquí tengo que decir que desde que cerró el canon, desde que terminaron las escrituras de confeccionarse, la profecía ha dejado de ser el medio de nueva revelación. Y solo se proclama lo que ha sido escrito aquí. Ese invento que solemos ver en las redes sociales, mañana vas a salir por la puerta y te vas a encontrar un gato negro que no sé cuánto, que no sé qué. Eso suena más a paganismo, a espiritismo, que a un don del Espíritu Santo. Y una vez más, sí lo puede producir el demonio. No porque él tenga omnisciencia, sino porque se dispone a hacerlo. Y de eso podemos hablar un poco más después. Y hablando de este don en la antigüedad, lo cual es muy interesante también, en la antigüedad, aunque muchos profetas hicieron predicciones de cosas que pasarían, incluso en el libro de los Hechos tenemos también algunas, ese no era su ministerio básico. El ministerio básico de los profetas del Antiguo Testamento
no era predecir lo que iba a pasar. No. Más bien Dios revelaba su juicio a su pueblo por medio de ellos. Más bien ellos proclamaban una palabra de Dios que pasaría con respecto a ellos si no se arrepentían, si no hacían esto, si no hacían lo otro. Más bien su palabra, la que nosotros tenemos hoy, fue revelada por esa profecía de ellos. Pero una vez más, mucho del ministerio de ellos era solamente proclamar, exponer y exhortar con la revelación que de la palabra directa de Dios ellos habían recibido. El que se salía de allí, le decían, usted es falso profeta, si no se cumplía. Porque esa revelación que hoy tenemos en la Escritura estaba atada a lo que directamente decía Dios. Entonces, como Dios no se nos aparece a nosotros en las noches y nos dice, mañana di esto en la iglesia, pastor, Él me lo dice aquí cuando yo leo su palabra. Y yo la comparto con ustedes. Y cuando yo comparto algo que es contrario a esto que está aquí, entonces ahí me estoy convirtiendo en un falso profeta. O sea, que en un sentido quienes proclaman la palabra de Dios, ya sea alguien desde el púlpito, la palabra de Dios fielmente, en un sentido, ya sea desde el púlpito, ya sea en una clase, ya sea con un compañero en el trabajo, tiene ese don de proclamar la palabra. Si es que quieres escuchar un nombre que te suene un poco más chocante que profeta, que se ha convertido en algo, vamos a decir, sacrílego en estos días. Porque la visión que tenemos del profeta en estos días es esa de la que le hablé. El tipo que está parado allí diciendo, si pones no sé cuánto aquí, mañana te va a pasar esto. Pero no tiene nada que ver. Precisamente por tanto abuso. El don de discernimiento es el siguiente. Tiene que ver con separar para examen determinadas cosas con el fin de ver qué es genuino y qué es falso. Es alguien que puede estar evaluando y decir esas palabras que le está diciendo son genuinas, son falsas. Es alguien que está evaluando incluso a las personas. Este que está llegando aquí a la iglesia con la intención, con el objetivo que viene es con este. Y les he dado este don para que cuide la iglesia. Tiene el discernimiento, advierte. Estoy viendo esto a la luz de lo que yo conozco en la Biblia. No a la luz de que yo soy un clarividente, no a la luz de que yo soy el que más sé. No, yo conozco la palabra del Señor y cuando veo personas que están haciendo esto, esto y esto y esto, normalmente termina en esto. Tengo el discernimiento que Dios me ha dado por el Espíritu Santo para poder hacerlo y decírtelo y edifica a los hermanos. Parte de esto era lo que hacían aquellos nobles judíos, ustedes se acuerdan, en Berea. Examinaban lo que se decía de las Escrituras, a ver si era cierto, a ver si no lo era. Es esa habilidad dada por Dios de reconocer a quienes están mintiendo. Hay un último don aquí, que hoy no le vamos a dedicar mucho tiempo, sino verdaderamente nos cogerían aquí las 5 de la tarde, porque vamos a hablar sobre él en 2 domingos, cuando hablemos específicamente de qué son las lenguas, qué son interpretación de lenguas. Vamos a tener todo un pasaje en capítulo 14, para hablar sobre ello. Pero era, y sigo diciendo que cesó, la habilidad sobrenatural de hablar y entender idiomas no conocidos de otra forma. O sea, no fue que tú te aprendiste un cursito de francés, de griego, de lo que sea, y tú viniste aquí a decirlo en la iglesia. No fue que tú fuiste a una escuela de lenguas y tú viniste a decirlo aquí en la iglesia. No tiene nada que ver eso con la Escritura. Y para mí y para otros muchos eruditos serios, no hay razón para concluir que las lenguas de 1 Corintios sean diferentes a las lenguas de Hechos 2. El fenómeno de las lenguas descrito en Hechos 2, que hablamos sobre él, eran claramente lenguas extranjeras que ellos escuchaban en diferentes idiomas. Y aquí usa Pablo la misma palabra en griego para describir este don. La mismitica palabra.
tanto hablarla como interpretarla. Y este don, una vez más, venga, no se lo pierda en un par de domingos. Este don es esas señales temporales que yo les mencioné y que están genuinamente y que no están genuinamente activas en la iglesia de hoy. Tenían un propósito específico en la iglesia del Nuevo Testamento para validar el mensaje, el poder del evangelio, para conformar el canon. Pero desde nuestro punto de vista, en esta iglesia estaban siendo también exaltados desproporcionadamente y estaban siendo muy abusados. Por eso Pablo tiene que poner orden en el capítulo 14, que vamos a hablar sobre ellos también más adelante. Y el verso 11, con el que terminamos, él dice: todo esto por el mismo Espíritu. Cada uno de estos dones tan diversos los da un solo Espíritu. Aquellos que son sus hijos en cada iglesia, según su voluntad. Así que una vez más, no hay razón para pensar que porque yo tengo este don o yo tengo este otro, yo soy mejor o yo soy peor que tú. Yo tengo lo que Dios me ha querido dar y con esto yo me gozo y con esto yo sirvo, con esto yo produzco. Dijo alguien con respecto a este verso: Dios no comete errores. Escuche, los dones que nos da son los mejores para llevar a cabo aquello que Él quiere que hagamos. El don que usted tiene, hermano mío, el que sea, es el mejor que usted puede tener. No anhele el mío. No anhele el del otro hermano. El que Dios le dio a usted es el mejor que usted puede tener. Y decía este hermano que yo leía que no solo es cierto que cada creyente tiene dones, sino que cada creyente tiene los dones que son apropiados para él. Si cada cristiano tiene un don espiritual, debe entonces ponerlo a disposición de la iglesia. Si tú eres cristiano, tienes un don espiritual y tu obligación es ponerlo a disposición de la iglesia. Si no sabes cuál es tu don, tú tienes que orar. Tú tienes que leer tu palabra para que descubras cuál es tu don. Tú tienes que sumarte a la iglesia local para, viviendo la vida cristiana en la práctica, descubrir cuál es tu don, porque esa es la otra. Recluido en tu casa no te vas a enterar tampoco de cuál es tu don. Desde casa recluido se pueden ejercer dones también. Orar por los hermanos, por cada hermano. A los más ancianos, incluso que no pueden venir, levantan cada mañana, libertad de hermano y oran por cada hermano de la iglesia. ¿Cuánto necesitamos? Coger un teléfono y llamar a algunos hermanos. Y esto solo se me ocurre hablando desde aquí ahora, sí, pero hay muchas cosas en las que su tiempo de oración usted puede pensar: Dios, ¿cómo te sirvo? ¿Qué me has dado? ¿Qué capacidades espirituales me has dado al momento de salvarme? Yo quiero servirte. Y si no los estás poniendo en función de los ministerios de la iglesia y las funciones de la iglesia, pueden estar pasando dos cosas cuando tú no pones en práctica tus dones. La primera, alguien está teniendo que cumplir con tu don. Alguien lo tiene que hacer si tú no lo haces. La segunda, no se está haciendo, de tal manera que la obra de Dios se obstaculiza. Vamos a terminar ahora sí leyendo ese texto de Primera de Pedro que leímos un poco al inicio. 4:10. Primera de Pedro 4:10. Y repito las palabras que te dije. Según cada uno ha recibido un don especial, cada uno lo ha recibido. Úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo cristiano ha recibido gratuitamente al menos un don espiritual, al menos uno. Y esos dones no son para la exaltación de quien los posee, sino para el beneficio de la iglesia. Es lo que nos está diciendo este texto. El creyente no es dueño de su don, él es un administrador de su don.
De tal manera que como buenos mayordomos de nuestros dones, debemos usarlos para edificar y traer gloria a ese dador de los dones. La motivación es que seamos buenos administradores de esa gracia tan diversa, de esa gracia tan variada, de esa gracia tan rica que se expresa en los dones del Señor. Su gracia se ha mostrado de maneras tan diferentes, de maneras tan diversas. Y ver los dones en nuestras vidas lo expresan, lo muestran. Mis hermanos, mis conclusiones son que hagamos un correcto ejercicio de los dones espirituales. Porque esos dones tan diversos, lejos de fomentar división, lejos de fomentar orgullo, lejos de fomentar celos, egoísmo, altanería, menosprecio, superstición, acentúan la unidad que hay en la diversidad. Son muchos dones dados por un mismo Dios. Y cuando los dones se están ejerciendo correctamente, están mostrando que aún en medio de toda esa diversidad que Dios ha creado, hay unidad. Y son su propósito y son su objetivo. Si tú no eres un creyente, tú necesitas un primer don antes que cualquier otro don para servir a Dios. Y es el don de la vida. Es el don de la salvación. Y necesitas decirle a Dios, y yo no estoy hablando solo con quien nos visita, hablo con cada persona que viene cada semana aquí y pudiera no tener seguridad de si es un cristiano o no. Antes de tener cualquier otro don, necesitas ser salvado, necesitas el don de la vida, necesitas ser un hijo de Dios, decirle, me rindo a ti, me arrepiento de mis pecados, salva mi corazón. Solo de esa manera, dependiendo de Él, usted no va a creer, como mis hijos, estar fajados delante de la puerta por el gol. No estar contentos con el gol del otro. Quererme cambiar de equipo constantemente.